El primer estudio que hice en nuestra congregación lo titulé Serpientes en el Jardín, y era un estudio sobre la carta de Judas, una carta pequeña en el Nuevo Testamento. Sí, pequeña, pero una bomba atómica contra los falsos maestros. En esa carta extrajimos con los hermanos 24 características de los falsos maestros. Pero algo que me dio temor mientras estudiábamos estas características y meditábamos en ellas era que muchos de los pecados de estos falsos maestros batallaban en mi vida por florecer. Fue desde entonces que mi oración al Señor es que Él cuide mi doctrina y que Él cuide mi conducta. Porque ser un falso maestro no es ser un cristiano inmaduro o un cristiano débil en la fe. Ser un falso maestro no califica para cristiano. Es alguien que está acumulando un juicio terrible para el día de la ira de Dios. No es casualidad que el capítulo 4 de 1 Timoteo que venimos estudiando empiece hablando sobre doctrinas de demonios y termine con una exhortación a Timoteo diciéndole que tenga cuidado de sí mismo. La pregunta en que hoy nos enfocaremos y responderemos con la Biblia es cómo cuidarnos de nosotros mismos. Hola a todos, espero que anden bien, que el Señor los bendiga. Los saludo a todos con la paz del Señor. El miércoles pasado en el estudio dije que si Dios quiere terminábamos con este capítulo 4 de 1 Timoteo que venimos estudiando. Pero bueno, Dios no quiso, porque me quedó algo en el tintero y es responder con mayor precisión a esta pregunta: ¿cómo cuidarnos de nosotros mismos? Lo primero que veremos es conociéndonos a nosotros mismos. Hoy somos bombardeados por los medios de comunicación y las redes sociales con el pensamiento de este mundo. ¿Qué dicen las personas de sí mismas? Dicen, no hay personas malas, sino personas buenas a las que les ocurren cosas malas. Otra frase dice, no hay personas malas, solo hay personas que toman decisiones equivocadas. Y hace poco leí la siguiente frase, creo que las personas que le pasan cosas malas y siguen siendo buenas, les espera lo mejor. Hay un gran abismo entre lo que dice el mundo de sí mismo y lo que dice Dios de las personas. Jesús dijo que no hay nadie bueno. La Biblia lo dice con claridad, menos en su interior, solo uno. ¿Y saben quién es ese? Dios. Y el apóstol Pablo, citando las Escrituras, dice sin temor a equivocarse, no hay justo ni siquiera uno. Les voy a decir por qué sigo meditando en este capítulo 4 de 1 Timoteo. Estaba haciendo un devocional con mis hijos en la casa y estas palabras de Jesús que les voy a leer, bien la podríamos titular con la exhortación del apóstol Pablo y que el Espíritu Santo hace a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Escuche. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Acá está el maestro de los maestros llamando a que las personas usen su razonamiento, que entiendan esta enseñanza. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y alguien podría decir, ¿cómo que nada hay fuera que entre que le pueda contaminar? ¿Y qué pasa si como veneno? ¿Acaso no me va a contaminar? ¿Me puede llevar a la muerte? Sí, hermanos, pero hay un veneno peor, que te puede llevar a la muerte eterna, al infierno. Y no tiene que ver con comer veneno, sino con algo peor que contamina. Y eso es a lo que se refiere Jesús. Dice el versículo 16, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esta es una fórmula que el Señor usaba. Él sabía que en medio de la multitud había algunos creyentes que esta enseñanza iba a dar fruto. Oro, hermanos, para que esta enseñanza que hoy estamos estudiando dé fruto en nuestros corazones. Dice, cuando se alejó de la multitud,
Y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? Hermanos, Dios no nos quita la razón cuando nos convertimos, la santifica. Y los discípulos seguramente estaban pensando como la gente de su tiempo. Los judíos son buenos, solo deben cumplir con algunos mandamientos, pero el Señor les va a mover el piso. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino que va al vientre y sale a la letrina. Hoy podríamos parafrasear este versículo, y sale al inodoro. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. En el Nuevo Testamento no encontramos prohibición para comer ningún alimento. Podemos comer todos los alimentos. En el contexto de este texto, los fariseos estaban implementando mandamientos de hombre con la misma autoridad que un mandamiento de Dios. Ellos estaban diciendo que si no se lavaban las manos antes de comer, no estaban puros, con esa pureza que se necesita para salvación. Hermanos, y sabemos que lavarse las manos es una buena costumbre que nos previene de virus, pero muchas personas con un buen higiene van a ir al infierno. Pero nadie que se haya lavado en la sangre del Cordero irá al infierno. Nadie que haya nacido de nuevo. Estaban enseñando como mandamiento de Dios doctrina de hombre. Muy parecido a lo que pasa en 1 Timoteo capítulo 4. Los falsos maestros enseñando doctrinas de demonios, prohibiendo casarse, prohibiendo algunos alimentos, doctrina de hombre como mandamiento de Dios. Y sigue nuestro texto. Pero decía que lo que del hombre sale de su corazón, eso contamina al hombre. Hermanos, no debemos ser ingenuos y también debemos de cuidarnos de la levadura de los fariseos. No porque vamos a la iglesia o porque cumplimos con algunas normas externas es que somos santos. No, los cristianos también somos pecadores. Pecadores perdonados por Dios, posicionalmente santos, pero que estamos en un proceso, mientras estemos en esta vida, en un proceso de santificación y todavía peleamos contra nuestra vieja naturaleza. Es una pelea a muerte y una pelea hasta la muerte. Tenemos el pecado en nosotros, no debemos ser ingenuos, debemos estar atentos, debemos cuidarnos de nosotros mismos. Dice el versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios. Es por eso, hermanos, que un cristiano casado, su mejor amiga debe ser su mujer y no tratar de tener otra mejor amiga, porque si no el adulterio está ahí a la puerta. Las fornicaciones. Es por eso que dos novios cristianos no tienen que estar solos. No porque los padres no confíen en ellos. Es que si los padres son cristianos, no deben confiar en el hombre. La fornicación está ahí a la puerta. El corazón pervertido nuestro ama el adulterio, ama la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias. Todo esto sale del corazón. Las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esta es la contaminación que lleva a las personas al juicio de Dios. Esta es la contaminación que lleva al infierno. Esto es mucho peor que no lavarse las manos. Es mucho peor que pescarse un virus. No podemos pretender arreglar a las personas como los fariseos, solamente con algunas cosas externas, tratando de podar el árbol cuando de adentro está podrido. Toda persona, todo hombre y mujer necesita nacer de nuevo, necesita un cambio radical y profundo, necesita que Jesucristo venga a morar en él, en ella, por medio de su Espíritu Santo. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Segundo, conociendo nuestra salvación. Hermanos, para tener un sano equilibrio, realmente debemos conocernos a nosotros mismos,
Debemos conocer cuán grave es nuestro pecado, cuán engañosa es nuestra naturaleza, cuán engañoso es nuestro corazón. Pero para no caer en el legalismo o la desesperación, también debemos conocer esta gran salvación que disfrutamos, este proceso de salvación en el cual estamos. Escuche el lamento del apóstol Pablo al ver su pecado en Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no se queda ahí. Inmediatamente el siguiente versículo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, esta es nuestra salvación. Conozcamos nuestra salvación, conozcamos nuestro Salvador. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En todo cristiano hay una lucha entre nuestra vieja naturaleza y el Espíritu Santo. Pero hermanos, debemos pelear esta lucha con gozo. ¿Sabe por qué? Porque la victoria es del Señor. Más adelante, el apóstol Pablo escribe, escuche, leo en la Nueva Traducción Viviente. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. En esto falla toda religión. Quiere darnos una ley para que por medio de ella nos salvemos. El legalismo quiere que vayamos a los 10 mandamientos para que por los 10 mandamientos nos salvemos. No, nunca pudo salvar a nadie. Dios los dio, pero no para que nos salvemos por medio de Él, sino para que mostrarnos que somos pecadores y que no podemos cumplir con el estándar glorioso de Dios. Dice, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Leo nuevamente esta última frase. Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Hermanos, los cristianos tristemente todavía pecamos. Pero ¿sabe qué? El pecado no nos domina. Y dice el versículo 4, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. ¿Y cómo nos comportamos nosotros, los cristianos? Que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Un cristiano puede pecar ocasionalmente, así que cuídese de usted mismo. El que cree estar firme, mire que no caiga. Pero un genuino cristiano no va a perseverar en el pecado. Aquel que dice que es cristiano y persevera en el pecado es un mentiroso y la verdad no está en él, iría en contra de su naturaleza. Y hay algo que el apóstol Pablo nos dice más adelante, en este capítulo 8, que es maravilloso, de Romanos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, ser más que vencedores no es como lo enseña la religión de moda, que vamos a ser más que vencedores en nuestros proyectos, en nuestras finanzas, que nunca nos vamos a enfermar. No, es que vamos a vencer al pecado y a la muerte, porque Cristo se propuso salvarnos y Él lo llevará a cabo. Estoy persuadido de esto, decía el apóstol Pablo, que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que no es de Cristo se va hundiendo cada vez más y más en su pecado. Algunas veces dice, tengo que ir a la iglesia, se arregla un poco exteriormente, pero luego vuelve a caer en su pecado y camina en él. Pero el que es de Cristo, el Espíritu Santo mismo que habita en nosotros, cada día más nos va apartando del pecado y va formando en nosotros el carácter de Cristo. Conocer esta obra de Dios en nosotros nos tiene que dar ánimo para pelear contra el pecado. Conocer esta salvación que se produce en nosotros nos tiene que dar ánimo en la lucha contra nosotros mismos. Entonces, ¿cómo cuidarnos de nosotros mismos? Primero,
conociéndonos a nosotros mismos. Segundo, conociendo nuestra salvación. Y tercero, haciendo en base a este conocimiento. Usted encontrará que en la Biblia la santificación del cristiano es muy práctica. La Biblia nos dice con claridad lo que debemos obedecer, pero no es por temor que obedecemos, sino es porque sabemos lo que somos. Sabemos de nuestra naturaleza pecadora y depravada, pero también sabemos de su salvación y por amor es el motor que lo impulsa. Hacemos por Él. Escuche este texto excelente para ver la vida cristiana práctica. Romanos capítulo 12. No voy a hacer un análisis exhaustivo de cada versículo, pero simplemente escuche la lectura de Romanos 12. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, por esta salvación que disfrutamos, en base al amor que Dios mostró por nosotros, salvándonos y sentándonos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, en base a esta gran salvación que se habla todo Romanos. Y ahora empieza la parte práctica. En base a esto, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Hermanos, adorar tiene que ver más con obediencia que con cantar bonito. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si usted es verdaderamente un cristiano, su gozo nunca estará en ser como el mundo o en los placeres de este mundo. Su gozo estará en conocer la voluntad de Dios y obedecerla, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, dice el apóstol Pablo. Le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sea realista al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de la fe que Dios les haya dado. Con esta humildad debemos trabajar en equipo en la iglesia. Sigue diciendo el versículo 4. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. No todos hacemos todas las cosas bien. ¿Para qué? Para complementarnos. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, o podríamos decir predicar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelo bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que estén alegres y lloren con los que lloran.
Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo. Y con este versículo termina el capítulo 12 de Romanos. No dejen que el mal los venza. Más bien venzan el mal. ¿Cómo? Haciendo el bien. Tenga cuidado de usted mismo. ¿Sabe cuándo el rey David pecó gravemente? Una mancha en su carrera. Cuando se quedó en la casa sin salir a la guerra. Debemos saber, sí, cuán pecaminosos somos para estar alertas y no confiarnos. Debemos saber cuán grande es la salvación de Dios y su gran misericordia que obra en nosotros. Pero debemos hacer por el Señor. ¿Estás trabajando en su obra?